Hola a todos, me llamo Tyler, y como ya habrás adivinado, me encantan los videojuegos. De pequeño, siempre me encantó jugar a Sonic the Hedgehog en mi Sega Genesis, que me regalaron por Navidad en 1991. Con el tiempo, fui consiguiendo más juegos junto con las nuevas consolas, como Sonic the Hedgehog 2, y Knuckles Chaotix para Sega 32X, etc. Así que, cuando supe que la Sega Dreamcast saldría en 1999, me emocioné mucho por jugar a la nueva consola que en aquel entonces, faltaban algunos meses para que saliera oficialmente. El 11 de enero del año 2000, por fin me llevé a casa una Sega Dreamcast, y estaba eufórico. Tenía muchísimas ganas de jugar a Sonic Adventure, que también había comprado junto con la consola. Subí a mi habitación, puse la Dreamcast en una mesa que tenía, hice todos los pasos necesarios para asegurarme de que la consola funcionaba correctamente y metí el disco de Sonic Adventure. Me lo estaba pasando genial con el juego. Los gráficos 3D, la fluidez de la imagen, todo era fantástico, bueno, salvo los ángulos de la cámara y demás. 29 de septiembre del año 2000. Durante estas semanas, había estado escuchando la banda sonora de Sonic Adventure. Me fascinaba, se convirtió en una de mis bandas sonoras de videojuegos favoritas. Así que decidí poner el disco de Sonic Adventure en mi reproductor de CD. Sin embargo, al encenderlo, me encontré con este fragmento de audio. This is a Dreamcast game disc. The first track contains game data. Please do not play it on a normal CD player. Me asustó un poco la voz monótona. Sin embargo, no le hice caso. Al fin y al cabo, era un disco normal, ¿no? Pero no. Estaba equivocado. Los discos de Dreamcast eran GD-ROM, no CD-ROM. Sin embargo, en aquel momento, no lo sabía. Así que, cuando vi una lista que decía pista 01, pista 02, pista 03, etc. Seleccioné la primera pista, la pista 01. De repente, un fuerte zumbido estático salió de mis altavoces. Fui a apagar el reproductor de CD, pero un chirrido proveniente de los altavoces me hizo retroceder de un salto. Lo intenté de nuevo, pero otro fuerte chirrido me impidió apagar el reproductor. Finalmente, vi que los altavoces empezaron a perder mercurio. Goteó sobre mi mesa de madera y pude oír un chisporroteo desagradable. Logré apagar el reproductor de CD, pero ya era demasiado tarde. Mis altavoces empezaron a emitir chispas por sus cables antes de apagarse. Sin querer, había destruido mis altavoces. Rápidamente, agarré un vaso de agua y empapé el mercurio. Tardé un rato, pero con una parte de mi mesa desgastada y algunos chirridos fuertes de mis altavoces antes de apagarse, finalmente me deshice del mercurio. Volví a colocar el disco de Sonic Adventure que estaba en el reproductor de CD en la Dreamcast para poder jugar y olvidar lo que acababa de pasar. Lo que me encontré fue espantoso. Los gráficos estaban fatal. Y cuando digo fatal, me refiero a que todo era rosa, amarillo y verde, entre un sinfín de otros colores. Todos mis archivos de guardado estaban corruptos, así que, con mucho lag y frustración, creé uno nuevo. El audio era un ruido estático muy fuerte, casi como el de una película de terror. La jugabilidad era absolutamente catastrófica, y después de unos 7 minutos de juego casi insoportable, la Dreamcast finalmente me mostró un mensaje de error con una imagen de Sonic, mirándome fijamente a los ojos, acompañado de un mensaje. Tu GD-ROM de Sonic Adventure ha sufrido daños irreparables. Esto solo pudo ocurrir si insertaste el GD-ROM en un aparato ajeno a la consola y reproduciste la pista 01. No reproduzcas la pista 01 para evitar que la información del disco se vea corrompida. Para más información, contacta con Sega al 1-800-872-7342 o consulta el manual de Sega Dreamcast para obtener instrucciones adicionales. Me quedé completamente sin palabras. Mi propia copia de Sonic Adventure, destruida. Todo porque puse una estúpida pista en mi reproductor de CD en lugar de en mi Dreamcast. Agarré el disco y lo tiré al suelo antes de hacerlo añicos. ¡Qué desperdicio! Tiré el disco dañado a la basura y murmuré palabrotas entre dientes.
Durante las 2 semanas siguientes, me despertaba constantemente de una pesadilla en la que el mercurio que salía de mis altavoces inundaba mi habitación hasta las rodillas, y yo estaba parado justo en medio. Siempre me despertaba antes de caer de bruces en el mercurio, despertando empapado en mi propio sudor. Todavía amo mi consola, pero aprendí una lección muy dolorosa sobre lo que sucede si reproduces la pista 01. Dicho esto, a cualquiera que esté escuchando esto y tenga una Dreamcast, si pones un disco de Dreamcast en algo que no sea una consola Dreamcast, no reproduzcas la pista 01. Si reproduces la pista 01, las consecuencias podrían ser catastróficas. ...31 de marzo de 2001. El 31 de marzo de 2001, la Sega Dreamcast fue descontinuada en todo el mundo. En caso de que no lo supieras, la Dreamcast fue la quinta y última consola de videojuegos de Sega, lanzada en 1999. La Dreamcast tuvo un buen lanzamiento, pero el sistema finalmente fracasó debido a las bajas ventas y la fuerte competencia con la PlayStation 2, entre otras. Después de la descontinuación de la Dreamcast, Sega abandonó el negocio del hardware y pasó a producir juegos para otras plataformas. Aún así, la Dreamcast es considerada una de las mejores consolas jamás hechas, e incluso después de su descontinuación en 2001, desarrolladores independientes continuaron apoyándola, creando y lanzando juegos para la plataforma. Pero también en 2001, Nintendo lanzó la GameCube, un sistema que tuvo una vida útil mucho más larga, desde 2001 hasta 2007, aunque también fue considerado un fracaso debido a sus ventas poco destacadas, controlando solo alrededor del 13% del mercado de videojuegos en 2003. Aparte de que Sega aportara algunos de sus antiguos juegos de Dreamcast y GameCube, estos dos sistemas tuvieron muy poco que ver entre sí. La Dreamcast ya había sido descontinuada mucho antes del lanzamiento de la GameCube y, en términos de potencia, la GameCube era más capaz. Pero en 2003, se creó un periférico para la Dreamcast. Un periférico que tuvo un lanzamiento tan limitado que encontrar cualquier documentación sobre él es casi imposible. Recibí mi Dreamcast en Navidad del 2000, cuando tenía alrededor de 9 años. Recuerdo que en la escuela los niños hablaban constantemente de lo increíble que era. Sus gráficos, sus juegos, sus funciones en línea. Todos estaban enamorados de la Dreamcast, y yo sabía que tenía que verla por mí mismo. Casi todos los días hasta el final de las vacaciones de Navidad, estuve jugando Sonic Adventure y Crazy Taxi en mi Dreamcast. Todos en la escuela tenían razón. Los gráficos eran increíbles, y los juegos también eran geniales. Sin embargo, en las primeras semanas después de que comenzaron de nuevo las clases, la fiebre por la Dreamcast empezó a disminuir, y los niños comenzaron a hablar más sobre la PlayStation 2, un sistema mucho más potente. Pero yo seguí jugando en mi Dreamcast, incluso después de su descontinuación en marzo de ese año. Pero a medida que pasaban los meses, empecé a perder el interés. Ya no había más juegos que me llamaran la atención. Pero en octubre de 2001, un par de mis amigos estaban hablando de este nuevo sistema que saldría el mes siguiente, la Nintendo GameCube. Recuerdo a mi mejor amigo Max hojeando las páginas de la revista Nintendo Power hasta llegar a una sección con avances del GameCube, y solo esos avances me emocionaron muchísimo. Los gráficos se veían increíbles. No necesariamente para los estándares actuales, pero en ese entonces eran revolucionarios. Se veían mejores que los de la Dreamcast, y había muchos juegos prometedores que se mostraban en esos adelantos. En ese momento supe que lo quería. Pero cuando llegué a casa y le conté a mi mamá sobre el GameCube y que lo quería para Navidad ese año, ella se opuso bastante. «Ya tienes esa Dreamcast», decía. «¿Por qué no juegas en esa?» Y yo me sentí decepcionado. Intenté preguntarle a mi papá en su lugar, pero tampoco cedió. Me tomó un tiempo aceptar que estaba atascado con una consola desactualizada y que, siendo un niño de 10 años sin mesada, probablemente no podría conseguir un GameCube por un buen tiempo. Así que el GameCube salió, y como mi mejor amigo Max lo había recibido por Navidad, iba con frecuencia a su casa para jugar con él, y puedo decir que me dejó impresionado. Todo lo que había visto en los avances era exactamente igual al producto final. Pero incluso cuando 2002 estaba llegando a su fin, yo todavía quería un GameCube. Sin embargo, un día de diciembre de ese mismo año, mi mamá me arrastró para ir de compras con ella, una actividad que nunca me gustó. Fuimos al centro comercial y entramos a tienda tras tienda, todas con cosas que realmente no quería ni me interesaban.
Pero cuando pasamos frente a la tienda de electrónica, noté algo en el escaparate. Un anuncio de algo llamado Dreamcube. Juega miles de juegos de GameCube en tu Sega Dreamcast. Próximamente a inicios de 2003 esto llamó mi atención. Un dispositivo que me permitiría jugar juegos de GameCube en mi Dreamcast. Era como un sueño hecho realidad. Detuve a mi mamá y le señalé el anuncio, esperando que el concepto le llamara la atención. No lo sé, ya veremos. Eso dijo mi madre. Seguimos caminando, y miré hacia atrás con decepción. Terminé olvidándome del Dreamcube, principalmente porque había muy poca o ninguna información sobre él, incluso en internet. Pero el 6 de abril de 2003, mi cumpleaños número 12, abrí mi último regalo, un Dreamcube, junto con un control de GameCube y Luigi's Mansion. Estaba eufórico, y aunque no obtuve una consola GameCube, estaba feliz de que ahora podría jugar juegos de GameCube en mi Dreamcast. Le di las gracias a mi mamá y corrí a mi habitación para conectarlo. El Dreamcube en sí era una unidad de disco que se conectaba al puerto serial del Dreamcast, principalmente debido a que el GameCube utilizaba minidiscos propietarios en lugar de discos de tamaño normal. También venía con un manual de instrucciones y un convertidor de control de Dreamcast a control de GameCube, que se conectaba en el puerto del control del Dreamcast para permitir usar un mando de GameCube. Después de armar todo con el disco insertado en la unidad del Dreamcube, se reprodujo una secuencia de inicio personalizada, que era como una combinación entre los arranques del Dreamcast y del GameCube. Tras la secuencia de inicio, la pantalla mostró información de copyright sobre Visionary Incorporated. Los desarrolladores del Dreamcube, además de una advertencia. Bajo ninguna circunstancia utilice este dispositivo para juegos estándar de Dreamcast. Esta advertencia me pareció bastante interesante. ¿Por qué no podía usar el Dreamcube con juegos normales de Dreamcast? Sin embargo, esas preguntas duraron poco, ya que cambié mi atención a Luigi's Mansion cuando apareció la pantalla de título del juego. En cuanto a la calidad gráfica del Dreamcube, era notablemente inferior comparada con la de un GameCube real. Probablemente esto se debía a que el GameCube era superior al Dreamcast en términos de especificaciones, lo que seguramente significaba que el juego tenía que reducirse en calidad para poder ejecutarse correctamente. La experiencia de juego, sin embargo, era casi idéntica a la que había tenido en casa de mis amigos. Me divertí muchísimo. Luigi's Mansion realmente estuvo a la altura de las capturas de pantalla que vi en la revista Nintendo Power 2 años antes. El juego era una propuesta bastante inusual para la mayoría de los juegos de Mario. Juegas como Luigi, quien ganó una mansión en un concurso en el que se había inscrito, y cuando llega descubre que en realidad está embrujada y que su hermano, Mario, ha desaparecido. En lugar de correr, saltar y aplastar gomas, exploras la mansión y aspiras fantasmas con una aspiradora. Era un juego muy corto, pero en general me gustó mucho. Era muy único y con mucho encanto. Con el tiempo, compré más juegos de GameCube para jugarlos en mi Dreamcube. Algunos amigos señalaban lo ineficiente y extraño que era jugar juegos de GameCube en mi Dreamcast, y aunque en parte estaba de acuerdo con ellos, aceptaba lo que podía conseguir. Pero unos meses después de mi cumpleaños, noté algo. No podía encontrar un Dreamcube en ningún otro lugar. Iba al centro comercial con mi mamá y, en la tienda de electrónica donde lo vi por primera vez, no había rastro del producto. Sin pósters, sin espacio reservado en los estantes, ni siquiera una lista en línea. Me pareció algo extraño. Buscar información en internet me llevó a algunos artículos de sitios locales que hablaban del dispositivo, y nada más. Se quedó rondando en mi mente por un tiempo. Me preguntaba por qué parecía que el Dreamcube había desaparecido de las tiendas, pero con el paso del tiempo, finalmente dejé de pensar en ello. Pasaron unos años y me encontré usando el Dreamcube cada vez menos. Era un buen accesorio, simplemente empezaba a cansarme un poco de él. Conseguí más juegos de GameCube como Animal Crossing, Super Smash Bros. Melee y Metroid Prime, pero en esa época empecé a interesarme por otras cosas dentro del mundo de los videojuegos. Uno de esos intereses fue el Xbox 360 y, como ya tenía una mesada cuando salió, pude ahorrar y comprar uno. En general, mi Dreamcube quedó prácticamente sin usarse, solo lo tomaba si tenía ganas de jugar algún juego de GameCube, hasta finales de 2006. Estaba aburrido y no tenía nada que hacer cuando, aparentemente de la nada, recordé la advertencia que aparecía al iniciar el Dreamcube. La que decía que no se debía usar el dispositivo con juegos estándar de Dreamcast.
Fue solo un pensamiento fugaz cuando lo encendí por primera vez, así que no entendía por qué volvía a mi mente ahora. Aún así, por pura curiosidad, saqué el Dreamcast y lo conecté junto con mi Dreamcube. En lugar de insertar un disco de GameCube en la unidad del Dreamcube, puse un disco de Dreamcast en la consola. Presioné el botón de encendido con duda y me senté frente al televisor. Me recibió una pantalla negra. Sin animación de inicio. Sin mensaje de error. Nada. Solo una pantalla negra. Me tomó un segundo procesar lo que había pasado. Probablemente acababa de inutilizar mi Dreamcast o, al menos, el Dreamcube. Apagué el sistema, desconecté el puerto serial del Dreamcube y lo intenté de nuevo, solo para asegurarme de que no había arruinado toda la consola. Nada. Todo lo que se mostraba seguía siendo la pantalla negra. Me dejé caer en el asiento. Acababa de arruinar mi Dreamcast. Todo porque mi curiosidad me ganó. Estaba bastante molesto, pero también confundido sobre cómo el sistema podía quedar inutilizado solo por intentar ejecutar un juego de Dreamcast con el Dreamcube conectado. No tenía mucho sentido para mí. Estaba decepcionado. Aunque ya no había jugado mucho a juegos de GameCube o Dreamcast hasta ese momento, seguía siendo una consola que disfruté y con la que tuve experiencias memorables. A pesar de mi decepción, no solo por haber arruinado el sistema, sino también porque mi curiosidad me ganó y no seguí las simples instrucciones que me habían dado al inicio, decidí aceptar la pérdida y seguir adelante. Así, el tiempo pasó. Poco a poco empecé a olvidarme del Dreamcube y, con ello, también del Dreamcast. Pero cuando tenía 20 años y estaba en la universidad, ocurrió algo que reavivó mi interés. Vivía en una residencia mientras asistía al MIT entre 2009 y 2013 y, durante unas vacaciones en 2011, decidí visitar a mis padres, que aún vivían en la casa donde crecí. Fue genial volver a verlos. Nos pusimos al día, nos reímos un rato. Y entonces, durante una conversación, mi padre dijo esto. Oye, Josh, ¿recuerdas esa cosa del Dreamcast que tenías cuando eras más joven? Sí. Recuerdo que lo rompí accidentalmente intentando jugar un juego de Dreamcast con el Dreamcube que tenía conectado, respondí. ¿Dreamcube? ¿Te refieres a esa cosa que te compramos para que pudieras jugar esos juegos de GameCube que querías? Preguntó mi madre. ¿Por eso dejaste de jugar? Después de haber inutilizado mi Dreamcast, no les dije nada a mis padres, principalmente por miedo a que se enojaran conmigo. Sí, pero después de todo este tiempo como que lo olvidé. ¿Qué te hizo mencionarlo? Pregunté. Mis padres me explicaron que, mientras revisaban el ático un día, encontraron una caja con mi Dreamcast junto con el accesorio Dreamcube, además de los controles y juegos de ambos sistemas. Esto me intrigó bastante, pero les expliqué que el Dreamcast estaba arruinado y que dudaba poder usarlo otra vez. Aún así, me fui con algunas cajas de mis cosas viejas, incluida la que tenía mi Dreamcast y el Dreamcube. Cuando regresé a mi dormitorio, mi compañero de cuarto había salido a trabajar en su empleo de medio tiempo, así que bajé las cajas de mi vehículo y las llevé a la habitación. En lugar de estudiar, decidí revisar mis cosas viejas por nostalgia. Encontré algunos de mis cómics antiguos, cuadernos de dibujo e incluso unas cuantas camisetas 5 tallas más pequeñas. Y luego llegué a la caja con mi Dreamcast. La abrí y encontré la consola, el Dreamcube y los juegos con los controles. Sabía que estaba inutilizada, pero sentí un impulso abrumador de intentarlo otra vez. Sabía perfectamente que una consola no puede arreglarse sola, pero tenía que comprobar si seguía sin funcionar. Con un suspiro, comencé a configurar el sistema con el accesorio Dreamcube. Coloqué el disco de Luigi's Mansion en la unidad, conecté el control de GameCube al adaptador del Dreamcube y lo inserté en el puerto del control del Dreamcast. Luego presioné el botón de encendido. Esperaba una pantalla negra, pero para mi incredulidad, el sistema arrancó. Inició con la animación personalizada del Dreamcube y mostró la advertencia que decía que no se debía usar el dispositivo con juegos estándar de Dreamcast. Estaba en shock. ¿Cómo era posible? El sistema estaba inutilizado cuando tenía 15 años y no había funcionado desde entonces. ¿Qué había pasado para que, de alguna manera, el sistema se arreglara solo? Luigi's Mansion inició y, por pura curiosidad, comencé a jugar. Mi partida guardada seguía ahí, así que la cargué. Todo funcionaba como debía. Empecé en el laboratorio del profesor Egad, y me dieron la opción de a dónde quería ir. Fui a la mansión y exploré un poco, pero realmente no tenía muchas razones para continuar más allá de eso. Todo funcionaba con normalidad, así que regresé al vestíbulo de la mansión y hablé con el Toad junto a la puerta.
Así es como normalmente se guarda el juego. El Toad te dice algo relacionado con los eventos actuales del juego y aparece la opción de guardar. Ya había pasado por este proceso numerosas veces en el pasado, pero en esta ocasión específica, en lugar del diálogo normal, dijo algo que, en ese momento, me costó procesar. ¿Dónde está el sol? No ha salido desde el 31 de marzo de 2001. Hace frío y está oscuro. Todos están gritando. Han pasado 3.914 días desde que el sol cayó por última vez, y todos siguen esperando que regrese. Pero yo, no sé cómo sentirme al respecto. Parte de mí siente que estamos mejor así. Supongo que solo es el final de una era. Esta línea de diálogo me dejó desconcertado. ¿Por qué estaba ahí? No lo entendí en ese momento, pero por alguna razón me intrigó. Nunca había visto un diálogo así, y me dejó a la vez confundido y curioso. Continué jugando. Pensé que, como esto aparecía a través de un cuadro de diálogo, podría encontrar más líneas como esa hablando con NPCs al azar. Obtuve una respuesta distinta con cada personaje con el que hablé. Algunas eran más largas que otras, pero estas fueron de las más notables para mí. Esta la vi al hablar con el Toad del balcón. Llegar a la cima es difícil. Muy difícil. Necesitas mucha fuerza si quieres superar a los demás. Pero cuando empecé a esforzarme más, en realidad avancé bastante. Pero debí saber que todo se vendría abajo rápidamente. La siguiente la vi al hablar con el Toad del baño exterior en el patio trasero. Recuerdo haber organizado algunas fiestas cuando todavía estaba en el juego. Esos eran buenos tiempos. Pero después de la última, no pude mantener el equilibrio. Encontré otra al hablar con el Toad del baño. Recibo llamadas preguntando cuándo voy a volver, y siempre tengo que decirles que no lo haré. Esa es la única cosa que la gente no entiende. ¿Por qué no pueden simplemente seguir adelante? ¿Por qué no pueden dejarme vivir en paz? Y luego la última, del Toad en el patio. No necesito ayuda para escalar. Ya ni siquiera quiero escalar. Siguen intentando que vuelva a hacerlo, aunque deberían saber ya que no voy a regresar. Nunca. Casi lo perdí todo durante mi primera caída, y aún así salí con vida. Pero si alguna vez regreso, seguramente perdería mucho más. Todo esto me resultaba muy extraño, pero aún así me sentía cautivado. No sabía qué pensar, pero realmente parecía algún tipo de rompecabezas que tenía que resolver. Incluso así, ¿por qué estaba esto aquí? Intenté analizar lo que había visto hasta ese momento y ver si tenía alguna relevancia o significado, pero debido a lo críptico de los mensajes, me quedé pensando durante un buen rato. Pero entonces se me ocurrió que tenía que ir a otra zona específica para obtener más información, así que recorrí la mansión de habitación en habitación, interactuando con casi todo lo que encontraba, esperando que se activara algo, lo que fuera. No pasó nada, y pensé que había llegado a un callejón sin salida. Pero entonces recordé el diálogo que había iniciado todo. El texto hablaba mucho sobre escalar y, después de pensarlo un poco, supuse que quizá tenía que subir algo en algún lugar dentro o alrededor de la mansión, aunque no sabía exactamente qué. Hay demasiadas zonas escalables en el juego que podría mencionar de memoria, lo que hacía la tarea un poco más difícil. Intenté pensar en un lugar escalable que tuviera alguna relevancia ambiental con esos misteriosos diálogos, y entonces recordé el techo de la mansión. Hay una escalera que lleva a la parte superior de la chimenea. Pensé que podría intentar eso primero, así que me dirigí a la azotea y me coloqué frente a la escalera. Respiré hondo, entre la duda y la emoción por lo que podría encontrar, y comencé a subir. Pero en lugar de detenerse al llegar arriba, simplemente continuó. Me recordó a la escalera infinita de Super Mario 64, donde no podías llegar a la cima hasta reunir 70 estrellas. Pero seguí subiendo, preguntándome si me llevaría a algún lugar, y al principio parecía no tener fin. Sin embargo, considerando que esa escalera nunca era infinita en una partida normal de Luigi's Mansion, algo tenía que haber al final. Solo tenía que continuar. Pasaron unos minutos y empezaba a sentir que no encontraría nada ahí, que otra vez había llegado a un callejón sin salida. Pero entonces noté algo. Mientras subía, una luz blanca comenzó a llenar lentamente la pantalla. No me lo esperaba, pero seguí escalando hasta que la pantalla se volvió completamente blanca. Solté la palanca analógica y me quedé sentado, esperando a que pasara algo y, para mi sorpresa, comenzó a reproducirse un video. Hola. Me gustaría presentarte a un chico llamado Sammy. Sammy nació en 1982 y llevó una vida promedio. Su amigo Nicolás nació en 1985, y eran mejores amigos. Reían, bailaban.
Y, lo más importante, trepaban juntos al árbol de los competidores. El árbol de los competidores era el árbol más grande del pueblo, y el mejor para escalar para el joven Sammy y Nicolás. Escalaban todos los días juntos y, cuando subían al árbol de los competidores, eran rivales, pero al final del día todo era por diversión. Un día, Sammy y Nicolás conocieron a un nuevo amigo, Simón, nacido en 1995, quien se unió a la competencia de Sammy y Nicholas, y la amistad entre ellos creció más rápido que nunca. Nicolás era el mejor escalador, al menos hasta que llegó Simón, quien lo superó mucho más de lo que había esperado. Sammy, por otro lado, era más lento al principio, pero con el tiempo aceleró y comenzó a subir más alto. Se resbaló algunas veces, pero eso era de esperarse. Eventualmente, logró superar a Nicolás, aunque por muy poco tiempo. Pero un día, todo cambiaría para estos tres amigos intrépidos. Sammy escaló y, milagrosamente, logró superar tanto a Nicolás como a Simón. Sammy decidió detenerse para celebrar, pero eso duró poco. Mientras Sammy bailaba en su pequeña rama, Simón subió cada vez más alto hasta llegar a la posición de Sammy. Sammy se asustó y cayó de la rama. Cayó desde muy alto y, con un golpe seco y un crujido, terminó en el suelo. Sammy no se levantó, lo que significó que una ambulancia tuvo que llevarlo al hospital para atender sus heridas. Los doctores llevaron a Sammy al área de trauma, donde recibió varios tipos de tratamiento. Sammy fue conectado a distintas máquinas para ayudarlo a respirar, unidas a él mediante tubos insertados en diferentes partes de su cuerpo. Los médicos lograron salvar la vida de Sammy, pero a un costo. Sammy perdió la capacidad de usar sus piernas, lo que significaba que ya no podría escalar el árbol de los competidores con Nicolás, Simón y su nuevo amigo Michael, nacido en 2001. Al principio, Sammy estaba triste, pero con el tiempo se dio cuenta de que, aunque no pudiera participar, eso no significaba que no pudiera ver la acción. Así que Sammy iba al árbol de los competidores todos los días para animar a Nicolás, Simón y Michael mientras continuaban su aventura. Hasta el día de hoy, nadie ha llegado todavía a la cima del árbol, pero Sammy se siente reconfortado sabiendo que, cuando alguien finalmente lo logre, él estará ahí para verlo. Al principio, no sabía cómo debía interpretar el video. Solo parecía hacer todo más confuso. La pantalla se volvió negra y mostró el siguiente mensaje. Probablemente estés confundido ahora mismo, preguntándote qué fue lo que acabas de ver. No puedo darte una respuesta directa, pero te daré una pista. Lo que acabas de ver fue historia, las consecuencias de una larga batalla. Dos competidores se enfrentaron cara a cara, y ambos fueron derrotados por el chico nuevo en el vecindario. Uno de ellos salió con vida, mientras que el otro se convirtió en una sombra de lo que alguna vez fue. Yo crecí viendo cómo todo sucedía. El chico nuevo se enfrentó al maestro, lo cual fue el génesis de una nueva historia. Pero no pudieron mantenerlo, y cayeron desde Saturn, y todo terminó cuando despertaron del sueño. Voy a asumir que estás leyendo esto en algún momento de finales de los 2000 o principios de los 2010, ya que programamos el Dreamcube para que esencialmente bloqueará tanto a sí mismo como al Dreamcast cuando se usaba un CD-ROM con el accesorio Dreamcube, por supuesto, solo durante un cierto periodo de tiempo. Solo diré esto. Déjalo descansar. Déjalos estar en paz. No necesitas seguir jugando con este accesorio. Nunca debió haberse creado en primer lugar, por eso eliminamos todas las referencias a él tanto en internet como en las tiendas. Eres libre de revivir tus recuerdos, pero esto es innecesario. No tiene sentido seguir apoyando un sistema que llegó a su fin 2 años después de su lanzamiento. La Sega Dreamcast fue el final de una era de éxitos y fracasos, y siempre vivirá en el legado que dejó. Gracias por tu apoyo, Logan Vanderpool, fundador y CEO de Visionary Incorporated. Ahora es seguro apagar tu consola. Me tomé unos minutos para pensar en ese mensaje. Caminé de un lado a otro por la habitación intentando encontrar algún significado en todo aquello y, con el tiempo, llegué a una conclusión, al menos, según mi propia interpretación. Todo lo que el sistema me había mostrado, desde los diálogos de Luigi's Mansion hasta el misterioso mensaje final, contaba la historia del éxito de Sega y su eventual fracaso, y empezó a tener sentido cuanto más lo pensaba. Sega estaba escalando el árbol de los competidores con el éxito de la Genesis, y cayó con el fracaso de la Saturn y la Dreamcast. Pero aún había muchas cosas que no sabía, como por qué todo esto fue creado en primer lugar y, sobre todo, por qué el mensaje decía que el Dreamcube nunca debió haberse lanzado. Esas eran cosas para las que no tenía explicación. Entendía lo que intentaba decirme, pero no entendía el por qué.
Miré de nuevo la televisión, que ahora mostraba un sin señal. El Dreamcast debió haberse apagado solo algún tiempo después de que apareciera el mensaje. Me acerqué e intenté encenderlo otra vez. Nada. Volví a intentarlo con el GameCube desconectado, y tampoco. Me senté nuevamente y recordé la primera vez que intenté ejecutar un juego de Dreamcast con el GameCube conectado, y lo molesto que me sentí cuando lo inutilicé, aunque ahora sabía que en realidad había sido bloqueado por el GameCube. Pero esta vez no estaba molesto. A pesar de lo inquietante y confuso que fue todo, no pude evitar sentir nostalgia durante la experiencia. Tenía muchos recuerdos con ese sistema, y verlo morir justo frente a mí fue un poco triste, pero lo acepté. Era hora de seguir adelante. Tomé la consola y la guardé de nuevo en la caja junto con el control y el GameCube, y la coloqué en el armario de mi habitación. Me quedé de pie y miré la caja una última vez antes de cerrar la puerta. Hola a todos, Michael aquí. Estoy aquí para actualizarles sobre John Afton, dar información que no conocía antes y hablar nuevamente sobre mis experiencias con el juego. Jonathan Afton, nacido en 1961, era un experto creativo en arte. Estuvo involucrado en un terrible accidente que implicó la pérdida de sus padres, y ese incidente lo dejó mentalmente marcado. A medida que creció, no pudo dejar atrás su pasado. Cuando tenía 28 años, se mudó a Japón y comenzó a trabajar con Sega en la creación de juegos para Genesis. Fue una de las personas involucradas en el departamento de programación de Sony del Geog. Era conocido por trabajar largas horas y casi no dormir. Ni siquiera le importaba si aparecía en los créditos. Llegaba al trabajo, empezaba a programar, cobraba su salario y se iba. Un día, estaba cansado. Apenas hablaba, y nadie sabía nada sobre él. Con los años, la gente empezó a especular, pero todos esos rumores llegaron a su fin cuando descubrieron la verdad. John Afton era un asesino en serie. Alrededor de la época en que se mudó a Japón, ocurrió una serie de desapariciones que involucraban a niños. Uno de ellos fue encontrado sin vida en un río, con señales de haber sido atacado y con heridas graves. Para cuando se descubrieron los cuerpos, John Afton ya se había mudado de vuelta a Estados Unidos. Había renunciado a su trabajo y se llevó software que había desarrollado en Sega. Los asesinatos comenzaron nuevamente. 3 personas desaparecieron. La policía investigó cada caso, pero no encontró nada concluyente. Cuando la investigación empezó a convertirse en un caso sin resolver, notaron un patrón similar al de los incidentes en Tokio. Entonces descubrieron que todas las víctimas, en ambos casos, vivían cerca de John. Cuando la policía descubrió esto, John desapareció sin dejar rastro. Solo dejó una nota, que era una admisión de culpabilidad. Vaya, parece que encontraron mi secreto. Felicitaciones a quien logró resolver mi caso. Honestamente, estoy sorprendido por el trabajo de detective que hubo. Pero no es como si fueran a encontrarme pronto, así que mejor les diré la verdad. Yo, Jonathan Afton, soy el responsable de los asesinatos del Río de Tokio y los asesinatos de Nueva York. Yo fui quien mató a esos niños. Una persona normal sentiría dolor y culpa por lo que he hecho, pero yo no siento nada. No me arrepiento de nada, no me importa a quién he matado. Podrían destrozarme y aún así no sentiría nada. Sé que nuestro tiempo ha sido interrumpido, pero al final regresaré. Sé que aún no han encontrado esos cuerpos. Sé que quieren respuestas. Pues si quieren respuestas, deben jugar mi juego. Respóndanme. ¿Qué es rápido? ¿Qué es azul? ¿Qué puede correr más rápido que ustedes? Atrapado en una unidad de tormento interminable, una representación de mi alma, ¿qué soy? ¿No lo saben? Todavía no. Todo lo que deben hacer es esperar a que las piezas se junten, una por una. Lo resolverán, y quien lo haga, cuando llegue al pozo más oscuro del infierno, estaré esperando en la puerta para estrechar su mano y llevarme su alma más temprano que tarde, esa pieza del rompecabezas volvería. Alrededor de 2011, alguien con el nombre de Mateus publicó un blog detallando una memoria USB azul que le habían dado. Contenía un archivo llamado S0 en un CD Geog Anniversary Exe. El juego podía provocar ataques epilépticos en las personas. Normalmente no lo mencionaría porque parecía una creepypasta cualquiera de Sonic, pero decidí leerla otra vez. En la historia, en la pantalla de título aparecía el nombre John Afton.
El nombre de John Afton solo se conoció después de que el caso de asesinatos determinara su culpabilidad, y únicamente las personas involucradas en la investigación lo sabían. La policía contactó recientemente a Matthews. Tenía 20 años cuando escribió ese blog y ahora tiene 34. Cuando la policía fue a verlo, le hablaron sobre la investigación. Matt todavía tenía la memoria USB. Incluso tenía capturas de pantalla del juego. Dijo que honestamente no quiere tener nada que ver con esto. Tuvo que pasar por mucha terapia después del incidente. Sinceramente, no lo culpo. Un video del contenido de la memoria USB azul también fue publicado en YouTube. Ahora es momento del incidente más reciente. Ya había publicado algo sobre esto antes, pero mejor contaré la historia completa. A principios de este año, quien yo pensaba que era mi amigo Jeremy me envió una copia de Sonic 1 para PC. Tenía curiosidad, así que terminé jugándolo. El juego parecía ser una versión del prototipo del Tokyo Toy Show, y la verdad me emocioné. Cuando lo inicié, el juego era divertido, pero eso terminó después de completar las fases 1 y 2 de Green Hill Zone. Cuando llegué a la pelea contra Eggman, me encontré con otro erizo. En ese momento llamé a ese erizo Tenrek, me pareció gracioso llamar así a ese impostor. Era una pelea tipo jefe donde básicamente tenías que luchar contra Tenrek como si fuera Mecha Sonic. El juego comenzó a fallar lentamente. Se sentía como si hubiera un virus informático dentro del juego. Tarde o temprano terminé perdiendo la batalla. Sonic murió y, cuando el juego se reinició, aparecieron unas palabras en la pantalla sobre Tenrek. Puedo ver que tienes curiosidad por este juego, Michael. También escuché una voz susurrando el texto de fondo. Encuéntrame en el río. Dijo la voz antes de que el juego se reiniciara. Cuando el juego se reinició, decidí seguir las instrucciones. Jugué normalmente. El jefe volvió a ser Eggman. Continué hasta llegar a Labyrinth Zone, después de todo, es un nivel acuático. Allí encontré a Tenrek de pie junto a una orilla, mientras algo que parecía ser Sonic ahogándose se veía en el agua. Tenrek empezó a hablar. Supongo que deberías conocer la verdad. ¿Has oído el nombre John Afton? Puede que hayas oído a la gente hablar de él. Solía trabajar para Sega. El problema es que no era una buena persona. Y también, quizá conozcas esos nombres. Stephen, Peter y Nathan, todos sufrieron por su culpa. ¿Ves a ese pobrerizo en el agua? Imagina eso, pero con un niño. Todos fueron ahogados. Sinceramente, me dan pena. Yo fui creado como nada más que una representación de Afton. Con el tiempo, mi alma se fusionaría con la suya, al menos con una parte de su alma. Cuando mueres, tu alma puede entrar al más allá en paz o sufrir en este mundo mortal, hecha pedazos. Su alma se dividió en dos. Sus recuerdos y emociones recibieron un nuevo recipiente. Yo soy ese recipiente. Siento dolor, nada más. Solo puedo sentir dolor. Pero su odio y su sed de sangre no se perdieron. Crearon su propio recipiente, un monstruo. Su sombra, o mejor dicho, mi sombra. Donde quiera que voy, estoy rodeado de miedo. Fui creado simplemente como una pieza del rompecabezas, pero ahora soy algo más. Por favor, solo termina este juego. Te dije que encontrarás el río y viniste aquí. Ahora te estoy suplicando que realmente encuentres el río, el de esos niños. Por favor, termina con todo esto, por ellos. Pero mientras tanto, corre, eso viene. Lentamente, la sombra detrás de él creció hasta convertirse en una criatura, algo parecido a un demonio. La pantalla comenzó a parpadear hasta revelar al ser con un detalle realista. Tenrek estaba muerto. Su cuerpo estaba siendo controlado por esa entidad. Llamé a la criatura la quimera porque se parecía a esos monstruos. Yo soy la muerte apareció en la pantalla antes de que el juego se cerrara. Apagué el juego y llamé a la policía. Sabía que podía ser una broma, pero los detalles eran demasiado específicos. Cuando fui con la policía, me dijeron quién era John Afton. Me explicaron los asesinatos, lo que ocurrió y prácticamente todo lo que ya les conté al principio. En el juego había un archivo llamado S0N1C. Ese archivo contenía un texto que revelaba dónde estaban ocultos los cuerpos. No puedo decir mucho más, pero creo que están cerca. El detective Jones fue asignado al caso. Sinceramente, espero que todo esto termine. Intenté contactar a Jeremy después del incidente y resultó que murió por una convulsión. No puedo creer que todo esto haya pasado. Espero poder librarme de todo esto. Ojalá este sea mi último informe.
Espero que les haya gustado el vídeo, denle like y suscríbanse, y nos veremos en el próximo vídeo. Gracias por ver.